Es miércoles de mesa, Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Buenas tardes, Roy, René, don Pepe. Roy, te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Ya llegó febrero. Por cierto, Joaquín, nomás como referencia, el próximo día 15 cumplimos ya 15 años de la mesa, nada más. El día 15. ¿Cuántos? 15 años de la mesa. Oye, y sin poder hacer nada. Y sin poder festejar un pastelito de 15 años. Sí, hombre, imagínate la que nos correríamos. Pero bueno, a ver, Pepe, ¿qué temas nos traes hoy, Pepe? No, mira, yo nada más quería decir que yo primero estoy muy satisfecho de que nuestro presidente ya esté recuperándose bien, porque yo sí estaba muy preocupado por su salud, auténticamente preocupado. Pero creo que ya está en plena recuperación porque desde el confinamiento nos ha lanzado el espectáculo de un circo de 10 pistas. Nos ha lanzado una selección de iniciativas, la iniciativa preferente de la reforma eléctrica, nos ha lanzado la ley del Banco de México, que no está todavía muerta como creemos nosotros, el outsourcing, la reglamentación de las redes sociales, que ahí vienen las vacunas, que la pandemia ya se controló, no, que sí, y nuestras brigadas de vacunación. O sea, tenemos un circo de 10 pistas, que como todos los circos de 10 pistas, las quieres ver todas y no ves ninguna. Mira, Pepe, a ver, llamarle circo es como decir que no estuvo enfermo. Está enfermo, se enfermó y qué bueno realmente que está bien. Yo también me preocupé al principio, pues, por las comorbilidades, pero qué bueno que está sano ya, ¿no? Efectivamente, mientras él ha estado en confinamiento, inicia el periodo de sesiones fuerte, y nos lanzan 3 iniciativas. Bueno, prácticamente la importante es la iniciativa preferente sobre la reforma energética. Esperémoslo el próximo lunes. El lunes se nota la ausencia en este debate. Se nota la ausencia de él justificando por qué la pone y la parte ideológica que le mete al debate. Seguramente el día 8 va a llegar con un impulso fuerte a esa reforma. Además de entrarle a todos los temas pendientes que tiene, porque se nota la ausencia. No es lo mismo una mañanera con Olga Sánchez Cordero, que es una mañanera correcta, a una mañanera con él, porque además Olga ha estado muy correcta, ni siquiera se ha sumado a los linchamientos que han querido hacer ahí. Ella ha estado siempre diciendo la presunción de inocencia, o sea, es muy correcta ella. López Obrador no, López Obrador hubiera opinado más. Pero no es un circo. O sea, no es un circo. Los tiempos así estaban dados, creo yo, y López Obrador simplemente está ausente, pero va a llegar con fuerza al debate, a la votación. Va a estar durante las votaciones en el Congreso, va a estar López Obrador impulsando a los suyos. A ver, René. Sí, no es un circo literal. Yo creo que don Pepe lo que está haciendo ahí es una alusión a que Producciones Palacio, ¿verdad? Sigue ahora están en modo de los enunciados que hizo don Pepe. Si habláramos nada más a lo que tú hiciste énfasis, Roy, de la reforma a la ley eléctrica, pues en aquel anunciado que dijimos, modo nacionalista, de soberanía y de defensa de la patria, lo cual en términos de narrativa y de relato pues es otra gran invención por parte de él y por parte de Palacio. ¿Por qué? Porque como mencioné en una ocasión, eso, sobre todo para tiempos en que hay crisis y sobre todo en la coyuntura también de las elecciones, pues le da el objetivo que siempre busca de cohesionar sobre todo sus bases, sus electores, para la gran batalla que ya viene y que ya estamos en pre-campaña. Bien. Yo apuntaría... Permítame un momento, porque hay un dato importante, una información importante, la tienes tú, Raquel Flores, de la segunda sala de la Suprema Corte, que echaron para atrás. ¿Qué echaron para atrás, Raquel? Raquel. Perdón, se me cortó, yo se lo adelanto. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la segunda sala de la Suprema Corte echó abajo diversos puntos medulares de la política energética propuesta por la secretaria de Energía, Rocío Nale,
porque invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica y da una indebida ventaja a la Comisión Federal de Electricidad. Esta es la nota de la Corte, don Pepe. Ese es un adelanto, Joaquín, de cuando hablábamos de la reforma eléctrica, justo de si se aprobara tal como se mandó, de una de las consecuencias que podrían venir en litigios no solamente nacionales, sino internacionales. Bien, don Pepe. Tú estabas con el tema de las 10 pistas que ya te batearon Roy y René. Y creo que no escucha. Sí, no escucha. Sí. Mira, yo creo que lo único que van a hacer es ajustar la iniciativa preferente. No sé qué vayan a hacer, pero lo que pasa es que esta no es la iniciativa viene a demostrar que no han entendido al presidente. Era sobre la ley Nale. Podían haber negociado los contratos y concesiones que no le gustaron al presidente y que lo dijo desde hace 2 años. Esto no me gustó porque está abusivo, papá. No negociaron. Lo dejaron correr y se les olvidó que este gobierno no hace operaciones con bisturí, hace operaciones a machetazos. Y esta reforma eléctrica que manda el presidente es una operación a machetazos, con lo cual, insisto, no acaban de entender cómo es y cómo actúa y cómo piensa el presidente. En tanto no, seguiremos en conflictos y seguiremos en polémicas, yenguitos y sombrerazos, Joaquín. Voy a cambiar tema. Bueno, el conflicto... No están discutiendo de la reforma energética. ¿Perdón? Roy, el conflicto es una herramienta de gobierno del presidente. Claro, es un discurso de vida. O sea, toda su vida política la ha hecho en el conflicto, ¿no? Cuando de repente no hay conflicto, él genera algo y siempre en este conflicto ideológico, a veces legal, pero siempre hay un conflicto. Desde aquel camino que abrió en Santa Fe, que le generó el desafuero, genera un conflicto y ese conflicto le ha dado políticamente. Le ha dado políticamente porque fortalece su grupo de seguidores. En esto, la reforma energética, vamos a ver debates interesantes. Está muy claro la posición del gobierno. La posición del gobierno es decir, lo que se hizo de la reforma le da ventajas a los inversionistas, que por eso invirtieron, porque tenían ventajas, y le quita a la CFE porque es el último en la cola, porque es el de la energía más sucia. Y entonces, cuando se requiere poca energía, al último que se le compra es a la Comisión Federal, y entonces pues están plantas paradas. Vamos a decir, no, que la reforma sea al primero que le compra, sea la Comisión, y después a los siguientes. Eso, los siguientes dicen, entonces no vale la pena invertir, estoy creando que nunca se va a vender. Ese tipo de debates para López Obrador es proteger a la CFE, y para los inversionistas estás privilegiando la energía sucia que tú generas, ¿no? Entonces ahí sí hay como debate que se va a dar. Pero yo quiero la parte electoral porque ya estamos. A ver, lo que voy a decir a lo mejor a muchos no les gusta, pero el favorito sigue siendo Morena. Pues dilo. Como antes decíamos, el favorito era PRI, hoy el favorito sigue siendo Morena. Por eso se hacen las alianzas. Si no fuera favorito Morena, no harían alianzas. Las alianzas se hacen para vencer al poderoso. Bueno, antes era para vencer al PRI, hoy es para vencer a Morena. A veces funcionan, a veces no funcionan. Van a funcionar en algunos lados, no en todos lados, pero sigue siendo. Pero Morena, siendo el favorito y con ese jugarse el poder, las candidaturas están generándole un problema porque es el acceso al poder. En algunos lados dicen el que sea candidato ya va a ganar. Y entonces vemos de los 14 estados que han nombrado, porque les falta San Luis, vemos problemas que tuvieron en Michoacán, en Guerrero, la estamos viendo fuerte, en Sinaloa, en Chihuahua, en Tlaxcala, en Colima. Es decir, las candidaturas de Morena que no generaban antes problema, hoy son problema. ¿Por qué? Porque es la lucha por el poder a como sea. Sí, y aquí lo que viene para el presidente, el gran contrapeso no solamente es la realidad y lo que se apunta de un gobierno como el de Biden, por mencionar solamente ese factor en los Estados Unidos, sino también ahí donde hace 2 meses la ventaja de Morena era muy amplia, aún no habiendo campaña y estaba por iniciarse formalmente, de acuerdo a los reglamentos del INE.
ahí ahora, de alguna forma, con este bloque pragmático de oposición, está, si no más equilibrada, ya hay una real competencia de dos bloques. Esa es una ventaja oscilante, por decirlo de esa forma. Y yo creo que para este momento ya se están tratando de consolidar esos dos bloques, Joaquín, que sin duda alguna, hablando del conflicto y hablando de la polarización, a lo cual le entiende perfectamente el presidente como estratega en jefe de no solamente de esta campaña, sino de campañas perennes de hace muchísimos años, las campañas vendrán justo sobre la gran polarización y justo sobre la división de propuestas, de mensajes, de crear o aprovechar estados de ánimos con campañas absolutamente emocionales. Bien, a ver, don Pepe. Don Pepe no me oye, estamos teniendo. A ver, Roy, tú hablas de que las alianzas son para vencer al más fuerte, no efectivamente. No más que más fuerte también tiene el reto de que su partido tiene que retener la mayoría calificada. Esa es la única pelea que tiene en las manos. No le importa ahorita más que eso. No, Pepe, pero Joaquín decías. Ahora, pero te decía, Roy, que pues también el gobierno hace alianzas, ¿sí? Sí. Ahí está aliado formalmente con el PT, con el Verde, y informalmente, porque todavía no puede, pero de hecho, con el PES y con redes sociales y con la otra franquicia que aprobó el INE y el tribunal, ¿no? Sí, a ver, formalmente, de los 10 partidos que van a competir a nivel federal, 6 son aliados de López Obrador. O sea, de los 10, 6 están con él, ¿no? Los 3 que mencionaste, ¿no? Que son los 3 viejos, digamos, ¿no? Y 3 nuevos. Los viejos son Morena, el Verde y el PT. Y los nuevos, Fuerza Social por México, fue redes sociales y el PES, ¿no? Son 6. Entonces, cuando habla Pepe de la mayoría calificada, no es la mayoría de Morena. Morena no la va a tener la mayoría, sino si López Obrador puede formar una mayoría uniendo los diputados que logren 6 de los 10 partidos. Eso es. Y de hecho, se antoja toda una lucha de 2 superalianzas. Es la alianza PAN-PRI-PRD, que no se hace en todos lados, pero al menos van a ir aliados de alguna u otra manera en 13 de los 15 estados, y la alianza Morena-PT-Verde, que tampoco van aliados en todos lados, por ejemplo, no van aliados en Nuevo León, el Verde, por ejemplo, no va ni en San Luis ni en Campeche, va el Verde. Pero van 2 superalianzas y el Movimiento Ciudadano, más los independientes que se puedan hacer, más los nuevos, etcétera, pero las 2 superalianzas en muchos estados pueden dar la pelea a la alianza PAN-PRI-PRD muy fuertemente, en muchos estados, ¿no? Tal vez en Sonora, en Sinaloa, en Baja California Sur, en otros lugares, San Luis, pueden dar la pelea. Y en otros, pues va a ser más difícil. Pero mientras Morena se está autodestruyendo o autobloqueando, porque va a llegar más débil con los pleitos internos. A ver, su candidato favorito en Michoacán, Cristóbal Arias, termina saliéndose y va de candidato a otro lado. O sea, ya va de otro. Otra precandidata en Colima va de candidata por otro lado. O sea, empieza a generarse ese rompimiento que al PRI le costó gubernaturas. O sea, el 98, recordar el Monrealazo, y luego en el 99 Sánchez Anaya y Leonel Cota, y empezó a costarle esta salida de militantes. Morena lo está viviendo cuando apenas va iniciando su vida joven el partido. Y además, Joaquín, con... Sí, perdón, tengo que hacer un corte. Claro. Tengo que hacer un corte y regreso con las conclusiones. Sí, por favor, un momento. Continuamos. Roy, te escucho, por favor. A ver, Joaquín, mira, el día de ayer vivimos un buen día en términos del combate a la pandemia, un buen día no por los números, sino por las 2 cosas científicas que pasaron. La publicación en Lancet y la aprobación en COFEPRIS de la vacuna Sputnik. Y digo buen día porque va a haber vacuna Sputnik, va a haber muchos vacunados con esa vacuna en México y lo que queremos es que funcione. Y así como alguna vez, criticando a López Obrador y a López-Gatell, critiqué que en su carácter científico no promovieran el cubrebocas y les pedí a la población que le hagan caso a los científicos y no a los políticos,
que esto no se politice, que sea científico. Y si la ciencia decía usen cubrebocas, usen cubrebocas, aunque dijeran otros otra cosa. Así hoy les digo, háganle caso a la ciencia, no a los políticos. Y si políticamente hay quien diga, no sirve la vacuna, yo no me la... Esos háganlos a un lado, esos comentarios. Están siendo políticos. Hagámosle caso a la ciencia. Y si hay dos evidencias, una publicación seria como Lancet y COFEPRIS, que está formada por personas científicas, no por empleados de gobierno, por doctores que revisan esto, ya la aprobó, algo de cierto debe tener esto, ¿no? Entonces yo creo que el ciudadano que se vacuna debe estar confiado en que es una vacuna que funciona, y yo estoy esperanzado y confiado en que funciona, así que fue un buen día ayer. Gracias, Roy, coincido contigo. René, te escucho. Un buen día que es remanso para lo que veníamos viviendo, Joaquín, Roy, don Pepe, del terrible año 2020, y que ahora en este inicio de enero nos estaba vinculando en el espanto y en el error y en el horror. Hay una crisis del gobierno mexicano, como he afirmado en otras ocasiones, y del liderazgo mismo. Yo creo que a veces todos, no solamente el gobierno y el funcionariado, debemos aprender a gestionar nuestras ignorancias, Joaquín. Sí, se entiende que en Palacio Nacional, después de lo que se está viviendo y de lo que vive el señor presidente, ellos se empeñen en seguir construyendo la imagen de un superpresidente, un presidente fortachón, como ellos dicen, un presidente que temerariamente desafía el uso del no cubrebocas. Pero yo creo que es tiempo para todos, insisto, en esto que estamos viviendo, ver esto también como una oportunidad de redefinir nuestras conductas, nuestros comportamientos, y por parte del gobierno las estrategias seguidas, Joaquín. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Gracias, René. Don Pepe, por favor. Gracias. Mira, Joaquín, yo creo que no estamos viendo las pequeñas tragedias. La escena de una persona que fallece frente a las puertas del hospital de Magdalena de las Salinas, que fallece, allí se muere y no le abren las puertas, nos dice que algo estamos haciendo mal, Joaquín. Pero si el saldo de la pandemia va a ser la indiferencia ante el dolor, ante el sufrimiento de una persona, me asusta, Joaquín, porque quiere decir que ni siquiera nos hacen cambiar de opinión 160,000 muertos que van hasta ahorita. Y el saldo sería la deshumanización social, la insensibilidad de las autoridades y la inevitable politización de todos los asuntos de la pandemia. Y con esto nos quedaría la frase de Benedetti: cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Gracias, Joaquín. Me encantó. Gracias, don Pepe. Gracias, querido Roy. René, gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta el próximo miércoles.